Hola pastores, consiervos y colaboradores de Dios. Me da mucho gusto una vez más estar con ustedes. Y el devocional que este día vamos a meditar en él es sobre el tema de la santidad. Y la cita bíblica en la cual nos vamos a basar está en Éxodo capítulo 28, versos 35 y 36. Aarón deberá llevar puesto el efod cuando ministre, para que el sonido de las campanillas pueda oírse cuando él entre o salga del santuario y mientras esté delante del Señor, para que no muera. Harás también una placa de oro fino y en ella grabarás a manera de sello: santidad a Jehová, santidad al Señor. Muy bien, la palabra santo en hebreo es kadosh, que significa, uno de los significados es cortado, apartado o separado. La palabra santidad es kadesh, que también implica una separación, que ha sido apartado o separado y apartado para. Y a veces algunos teólogos han dicho que estas etimología de la palabra santidad muchas veces no hablan claramente sobre el significado real de la palabra santidad. Por eso hay algunos teólogos que han dicho que más bien la palabra santidad viene de Hadesh, que significa nuevo o reluciente, hablando de santidad. Pero creo que los dos términos nos llevan a un mismo propósito, porque cuando hablamos de que somos santos, significa que hemos sido apartados, que hemos sido cortados, que hemos sido de alguna forma separados del pecado y separados para Dios, apartados del pecado y apartados para Dios, para ser nuevos y relucientes. En segunda carta a los Corintios 5:17 nos dice la Escritura que somos nuevas criaturas, que somos hechos por el Señor, porque estamos en Cristo. Y entonces, de alguna manera, esto nos habla de la santidad. La santidad, hoy quiero hablar contigo de algunos aspectos. La santidad no viene de nosotros, la santidad proviene de Dios. La santidad es un proceso y la santidad la produce el Espíritu Santo en nosotros. Y la santidad tiene y lleva un propósito. Para algo el Señor nos ha hecho santos. Así que analicemos cada uno de estos aspectos. Punto número 1. La santidad proviene de Dios. Es algo que yo no puedo producir. Mira lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, verso 10. La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Es decir, la santidad solamente la puedo producir cuando soy apartado para, y estoy apartado de, para, y estar cerca. Pero solamente el Padre nos produce esa santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16 dice: al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. La santidad proviene de Dios, no es algo que yo puedo producir. Cuando hay algunos que hablan de que la santidad nosotros debemos producir, están hablando de que son las buenas obras, que son nuestros propios actos y que nosotros mismos somos
seres de luz. No es así. La santidad yo no la puedo producir. La santidad se produce en mí cuando estoy cerca de la presencia de Dios. Cuando Él es santo, entonces yo soy santo, soy apartado de y apartado para. Segundo, la santidad es un proceso, es algo que se va a ir dando en nuestras vidas conforme lo que el Señor vaya haciendo en nosotros y que nosotros le permitamos hacer en nosotros mismos. Segunda carta de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice lo siguiente: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Perfeccionarse en la santidad significa que algo es perfectible, algo es perfeccionado, es algo que va en un proceso, como dice la Escritura, que nuestras vidas son como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este proceso nos lleva desde apartados de hasta apartados para, y en ese caminar nosotros estamos siendo santificados. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12 al 13, nos dice lo siguiente: y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Tenemos que crecer, estamos siendo perfeccionados, estamos siendo santificados. Punto 3. La santificación la produce el Espíritu Santo en nosotros. Así como el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, es el Espíritu Santo quien está produciendo en nosotros el fruto del Espíritu, pero también la medida de esto, de nuestro crecimiento, está produciendo en nosotros la santificación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 2, dice lo siguiente: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que fueron elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Entonces, esta santificación la está produciendo en nosotros el Espíritu Santo. 4. Fuimos escogidos para ser santos. Dice primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada. Somos su pueblo, amén. Pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Recuerdas que veíamos que Hadesh significaba reluciente? Entonces, obvio es que si un objeto pasa de la oscuridad y se va acercando a una luz, en la medida que se va acercando va siendo más brillante. De la misma manera es lo que el Señor está haciendo en nosotros. Eso es lo mismo que en este proceso pasamos de las tinieblas a su luz admirable, para que la santidad de Dios se manifieste en nosotros, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Esto es muy claro. Si estamos en tinieblas y nos acercamos
al Señor, al Padre, al que es santo, entonces esa santidad de Dios será nuestra santidad y en santidad podremos ver a Dios. Y por último, el paso número 5, la santidad tiene un propósito. ¿Para qué nosotros debemos ser santos? ¿Para qué nosotros debemos buscar la santidad? Precisamente para reflejarla a los demás. No es para quedarnos nosotros, no es para sentirnos santos. Así que lo que dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2 verso 5 dice así: y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Y en Hebreos 12 verso 14: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Recuerda, somos luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra. Reflejemos la santidad, no en un lugar oscuro, no en un lugar cerrado, sino puestos para que los demás puedan ver nuestras buenas obras. Que el Señor te bendiga.